En este episodio de Guillermo a Fondo, Otro proyecto de reintroducción de ajolotes que tienen efectivamente, vamos a decirlo así, burdamente una fábrica de ajolotes, o sea, tienen todas las instalaciones para recrear a los ajolotes, pero en su visión reintroducirlos es casi casi meterlos de nuevo al lago y justamente la visión de Luis Zambrano es todo lo contrario, o sea, primero tenemos que regenerar el lago, el medio ambiente en ujú, los amantes y luego reintroducirlo, porque si no, reintroducirlo es mandarlo a la hay un muerte. proyecto. Guillermo a Fondo llega a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Guillermo López Portillo, periodista. Estoy ya, o estamos ya en esta tercera temporada, que son temporadas breves, pero pues así es como se ha dado el diseño de estos episodios del podcast, tu podcast, Guillermo a Fondo. Poco a poco ahí vamos creciendo, por lo que agradezco la presencia y estar atentos a las personas que nos están siguiendo en las diferentes redes. Y hoy honrado de tener a Iván Carrillo. Le estoy poniendo unas del periodismo. Iván, bienvenido. Bueno, eh, pues Bienvenido. viniendo de ti, de unas, ¿qué puedo decir, Guillermo? Muchas gracias por la invitación, por tus palabras y pues aquí felicitarte en este nuevo proyecto, Guillermo a fondo. Pues un Ujú. espacio necesario sin duda. Sí, fíjate, Iván, estaba yo pensando en estas carreras que hemos tenido tú y yo, Iván. Creo que nos hemos cruzado los caminos en diferentes momentos, ¿no? Iván, tú como periodista de investigación y yo también periodista de investigación, y te has ido por ese giro de la ciencia, de la conservación, que es un giro que también a mí me ha gustado, me ha encantado desde que empecé a reportear, ¿no? Desde que empecé ya hace muchos años Núcleo Radio 1000, cuando empezaban las primeras fuentes de información a perfilarse el medio ambiente y la conservación, y iniciaban los primeros programas llamados Un Día Sin Auto, ¿no? Que después ya se hizo obligatorio, pero en ese momento era polémico porque teníamos una capa de smog y de contaminantes impresionante en la Ciudad de México. Entonces, estábamos con la conciencia movida, y creo que desde entonces, desde hace muchísimos años, adquirí yo la conciencia de estos temas, y tú también, ¿no, Iván? Sin duda, Guillermo, mencionas bien aquellos años, aquella crisis del aire en la Ciudad de México, que luego ha tenido programas exitosos y no del todo exitosos, no 100%, pero la calidad del aire de Ciudad de México ha mejorado, pero en aquellos años me acuerdo que era pues los primeros mensajes que escuchábamos como preocupantes, ¿no? De medio ambiente y era pues local, era un problema local, lo veíamos, lo estábamos respirando y efectivamente movía la conciencia y yo creo que surgieron las primeras preguntas, Guillermo, de qué estamos haciéndole a nuestro medio ambiente y además, ¿es justo vivir así o así queremos vivir con este impacto? Sí, fíjate que recuerdo en ese momento, estas aves, estos pajaritos que empezaron a aparecer, Los muertos. gorrioncitos, ¿no? Hubo un día que Y aparecieron todos. aparecieron varios, y precisamente en la zona donde yo andaba mucho, que era la colonia Florida, porque ahí había estudiado la preparatoria en esa zona, ¿no? Centro Activo Freire, que ya no existe más, pero en esa zona estaba también Núcleo Radio 1000, mi trabajo de reportero. Entonces, en esa zona donde estábamos viviendo empezaron a caer estas aves, ¿no?
Poco después, Iván, yo empecé a frecuentar, como pienso que tú, estas publicaciones de investigación científica y de difusión que estaban iniciando como ciencia y desarrollo, estas del CONACYT, creo que nos abrieron el camino a muchos, y uno de los nombres que encontré ahí fue Eduardo Palazuelos. Me acabo de acordar del doctor Eduardo Palazuelos, que estaba haciendo investigación sobre el plomo en la sangre, ¿no? Que la verdad era mucho lo que se hablaba, pero él sí estaba haciendo investigación y tenía un laboratorio ahí al lado del ABC Observatorio, y ahí lo conocí, Iván. Pero eran esfuerzos pioneros, él fue el pionero, ¿no? Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Me acuerdo de toda esa discusión y esos debates. Y como bien dices, Guillermo, no era común acudir a científicos para buscar explicaciones. Creo que eso fue lo que comenzó por ahí del año 2000 y fue la búsqueda de explicaciones desde el periodismo, pero acudiendo a la academia, a los institutos, porque la realidad lo reclamaba. Ya no valía solo la declaración de las autoridades o del el departamento del Distrito Federal, sino necesitábamos realmente que los científicos nos dijeran a qué obedece el fenómeno, qué Ajá, y está se pasando, cuál estaba es el impacto. iniciando la primera red automática de monitoreo atmosférico, si no mal recuerdo, ¿no? Y el índice que luego se creó, y MECA, que dice que no existe en ningún otro lado, lo creamos nosotros, y había mucha manipulación, Iván, y mucha ¿Y te acuerdas del proyecto de Alberto información. Castillo de los ventiladores que pretendían Sí, depurar el aire del Valle de México y también la polémica y todo eso? Pues todo eso pues tenía un eran trasfondo. búsquedas desesperadas, ¿no? Pero a veces cuando nos ponemos pesimistas, ¿no? Cuando vemos estos grados de centígrados que ha aumentado el planeta, de repente pienso, y sí hay un avance, Iván, porque no teníamos, por ejemplo, un transporte de Metrobús, ¿no? Sobre insurgentes que estábamos platicando esa zona. No había un transporte así rápido en autobuses confinados. Digamos que hubo algunos avances importantes para la Ciudad de México. Creo que ahora se mueve 1 o 2 millones de personas en autobús en la Ciudad de México, y en otras ciudades ha sido muy difícil cambiar estos sistemas de transporte. Iván, de veras, esos vicios los seguimos enfrentando. Esa negativa a cambiar a lo que sabemos que puede funcionar mejor para una sociedad. Sí, y sabes qué, Guillermo, mi reflexión hoy es, ojalá y hoy nuestro problema fuera la calidad de aire de la Ciudad de México. Ya es un problema que, aunque sigue siendo grande, está relegado en los puestos del problema ambiental que tenemos, porque de ser local se volvió global y el impacto que aquellos años avisorábamos, pues sobre todo en la salud humana, como tú bien dices, el plomo en la sangre, se cambiaron las gasolinas, todo esto, pero hoy sabemos que el impacto pues va mucho más allá de eso y se traduce en eventos extremos, se traduce, bueno, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? En aumento de temperaturas, eventos extremos, aumento del nivel de los mares, etcétera. Entonces, el problema es mucho más grande, tiene su origen Ajá. ahí, ya, pero tiene su origen. Vayamos de lo global a lo local. En este momento me encuentro en el estado de Morelos, y un terreno vecino a este bonito lugar donde estoy se quemó. No sabemos si lo quemaron o se quemó. Entonces, verdaderamente se quemó en unos segundos en los meses de más calor en esta zona. Fue en mayo, Iván, y de veras fue impresionante. De este lado había 100 arbolitos, tipo ficus, y los 100 se quemaron, ¿no? Donde tengo yo esta bonita casa, o tenemos, ¿no? La familia. Y pues, ¿qué crees que está pasando ahorita? Íbamos a quitar todo lo que se había quemado, y está renaciendo parte de esta vegetación. Entonces, la vegetación está haciendo lo que nosotros no hemos podido hacer, está recobrando, están algunos arbustos volviendo a tomar forma. Y entonces, o sea, eso es como decir,
acabó, el terreno vecino se quemó en segundos, ¿no? Con estas temperaturas tan altas como se han quemado todos los alrededores de Tepoztlán, que tú conoces también, ¿no? Como se están quemando ahorita varias zonas muy, muy amplias en España. Y pasan los meses y veo que no todo está perdido, Iván. Bueno, pues hablando de lo local, yo estoy en Valladolid, aquí en Castilla y León, y justamente hay pues una crisis muy grave de incendios acá, como no ha habido nunca. Entonces, imagínate, en estas dos realidades que juntamos tú y yo a través de la tecnología, estamos enfrentando fenómenos parecidos y se está convirtiendo pues, en una generalidad. O sea, no es como se pensaba antes. ¿Tú te acuerdas al principio cuando se empezó a comunicar el cambio climático? Pues se hablaba de los efectos en 100 años, ¿no? Y se ponían las cifras así, no, es que si no hacemos nada para el 2100, que diga, para el 2050 vamos a tener no sé qué, y el 2080, y se hacían pronósticos muy largos, que luego pues tuvieron que reajustar las investigaciones porque se dieron cuenta que el impacto era mucho más rápido y hoy estamos ya en 2025 resintiendo esos impactos, ya viviéndolos en carne propia y como bien dice aquella frase, creo que está llena de verdad, que dice, somos la primera generación en resentir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo para detenerlo, ¿no? Entonces, ese creo que ahí se engloba la urgencia que estamos viviendo. Iván, ¿cuál sería el mensaje pues para no quedarnos en este drama? Porque sí es un drama, ¿no? Estamos pasando unos días de incendios a inundaciones. ¿Y qué clase de agua estamos teniendo? Este 2025 en México ha sido impresionante, ¿no? Entonces, estos eventos tan dramáticos, ¿cuál sería el mensaje que podemos sembrar para nosotros, los que ya no estamos tan jóvenes, y la generación que viene? Pues yo creo que mira, Guillermo, es un problema complejo y para entenderlo y también para saber dónde podemos contribuir, creo que lo primero debe ser informarse. O sea, despertar la curiosidad y un poco sacudirnos el miedo y decir, a ver, voy a ver de qué se trata esto, ¿no? O sea, ¿por qué estoy escuchando en la radio, en las redes, en todos lados este fenómeno? Bueno, preguntarle al ChatGPT qué es el cambio climático, por qué se está produciendo. Estoy seguro que va a arrojar información, si no precisa al 100%, sí información útil y nos puede acercar a una comprensión y decir, ok, ya entiendo que hay un fenómeno global producido por emisiones, prácticamente por emisiones humanas, etcétera, tiene estos impactos, pero la siguiente pregunta es, ya comprendiéndolo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir? Si es en lo local, si es en lo regional, si es en lo nacional, si es en lo global. Hay muchas formas de contribuir. Yo hablo casi todos los días por labores informativas, tú lo sabes, pues hablo con investigadores, investigadoras, pero también con jóvenes, activistas, etcétera, y todos tienen un frente desde el cual están trabajando. Oye, Iván, pues felicidades. Estoy hablando con Iván Carrillo. La verdad es que tienes una trayectoria que puede embonar, puede tejer estos diferentes frentes, porque has tocado la parte académica, has tocado la parte científica, has tocado el periodismo, has tocado esta revista donde estuviste bastante tiempo encabezando difusión y Hugo, ciencia, ¿no? Hubo, la verdad, un esfuerzo increíble. Iván, y ahora te he visto en medios de mainstream media, ¿no? Los medios así muy grandes también, has llegado a ellos, ¿no? Canal 40, TV Azteca, también Foro TV, con tu programa sobre cambio climático.
Pues felicidades, porque pues creo que este camino, Iván, pues sí estás moviendo conciencias y te están viendo miles de personas. Te acabo de ver en la serie de Aprendamos Juntos, ¿no? Ujú. O sea, estás lanzando el mensaje, Iván, y lo estás haciendo de manera cotidiana y con mucha base científica, ¿no? Pues te agradezco, Guillermo, las felicitaciones, pero bueno, para mí es más que pensar en el desarrollo de una carrera que obviamente hago por vocación y me ejercito, es porque creo que el tema ambiental hoy si comenzamos hablando que hace 30, 40 años, pues estaba relegado a un nicho, hoy es de primordial importancia y el periodismo se ocupa de lo que es importante para la ciudadanía, tú lo sabes mejor que nadie. Así que por eso mi labor periodística se ha enfocado sobre todo ya en los últimos años casi exclusivamente en hablar de esta crisis socioambiental y todos sus frentes. A veces no son buenas noticias lo que uno ve, a veces no son casos de éxito, pero a veces sí, a veces hay la oportunidad de ver comunidades enteras que se han transformado o que están luchando o que están recuperando su medio ambiente. Y yo creo que en ellas, en estas comunidades, en estas organizaciones, está el germen de una transformación que todavía estamos a tiempo de lograr. Exactamente, Iván. Sí, tuve la oportunidad de ver algunas comunidades que están trabajando de manera armónica, no están pero con las costumbres de la propia comunidad, ¿no? Porque hemos visto que cuando llegan los programas de gobierno, sembrar vida, a ver, espérame tantito, antes de poner un programa de gobierno en el que les vas a dar dinero, primero pregunta qué está haciendo la comunidad, ¿no? Estas comunidades en Oaxaca que han logrado hacer los cultivos rotativos, ¿no? Para no estar dándole en la torre, deforestando de una manera totalmente irracional, sino aprovechando de alguna manera racional la madera. Estas comunidades sí las tenemos, Iván, y estas comunidades, y estos esfuerzos, recuerdo otro, ¿no? Raúl Hernández García Diego, el manejo de la sequía, ¿no? Que me tocó verlo, este señor del sombrero, que anduve yo siguiéndolo en Iniciativa México como reportero de Televisa en aquel momento y de otros medios, ¿no? Porque se unieron en ese momento, incluso TV Azteca también. Estuvimos trabajando en conjunto. Y el que ganó fue este señor, Raúl Hernández García, digo, porque recuperó el manejo del amaranto en zonas muy secas, Iván. Creo que ahí está el conocimiento, Ujú. ¿no? Sí, sin duda, estos casos pues muy inspiradores, Guillermo, pero además no son aislados. Es que cada vez que me meto o me toca, tengo la oportunidad de ir a un lugar y ver, atestiguar la problemática, de la mano encuentro gente que está haciendo algo por remediarla. Y a veces es curioso que no estén conectadas todas estas personas porque tienen exactamente el mismo espíritu y la misma visión de recuperación y están trabajando con conocimiento científico y están trabajando con conocimiento ancestral y están juntando a la comunidad. Y la pregunta es, ¿por qué están solos? ¿Por qué estos no se conectan con los de Ujú. Chihuahua con los de Baja California, los de Baja California con los de El Salvador y El Salvador con Honduras? Porque están ahí, pero ¿por qué no hay una gran red que nos unifique y que nos haga ver que realmente es mucho más gente la que está trabajando a favor del medio ambiente de lo que pensamos, ¿no? Sí, desgraciadamente, Iván, también se ha dado, estoy hablando con Iván Carrillo, él es un periodista científico, también, también activista y es comunicador de ciencia y de conservación. Se ha dado, Iván, que muchos de estos lugares donde las comunidades habían tenido un gran éxito en conservar, en regenerar y en organizar la comunidad, muchas han sido penetradas por el crimen en diferentes momentos, ¿no? Por decirte un ejemplo, donde estoy ahora, el Parque Iztapo, por decirte uno, ¿no? Que pues los que estaban haciendo investigación dijeron, ¿sabes qué, Guillermo? Te quiero llevar para que grabes esta variedad de tal vegetación, tales árboles que hay en esa zona y lo que estamos haciendo. Sin embargo, ya no podemos ir
más que 2 días a la semana, porque el resto hay gente del crimen en la zona. Y ha pasado en muchas de las zonas de conservación. Aquí mismo en el estado de Morelos están haciendo grandes esfuerzos, pero a veces es muy difícil que esos representantes del crimen organizado te dejen o dejen a los biólogos trabajar. Tengo un hermano biólogo también, Alejandro López Portillo, lleva más de 30 años, ¿no? En Chiapas, en Hidalgo, ahora está en el estado de Morelos también. Pedro, saludos. Y pues está dirigiendo un parque, ¿no? Un parque donde la comunidad también quiere participar, pero a veces se enfrentan a esta presencia del crimen organizado en esas zonas que pues muchas veces son alejadas de las grandes ciudades, Iván. Pues sí, Guillermo, o sea, creo que es un tema muy delicado y no solo es que no dejen trabajar a los biólogos, como bien dices, y sí, incluso yo he tenido encuentros con estas personajes del crimen, ¿no? Nunca ha pasado a mayores, pero me ha tocado encontrarlos como parte de que pues, son ellos los que mandan en muchos territorios, ¿no? Y Entonces, tienes que pedirles el paso, porque si no por lo pasas, menos tienes que explicarles ya por no, qué por estás ejemplo, ahí. yo ya no sigues grabando si no hablas con ellos y te permiten pasar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero más allá de eso, lo triste es que también, pues al ser ellos quienes se convierten en las autoridades, pues agarran los negocios y la minería, la venta de madera ilegal y todo esto que tiene un impacto en el medio ambiente, pues lo fomentan y obviamente pues afectan a la gente que está haciendo labores de conservación y se vuelve una rueda negativa que de pronto no tiene un final, ¿no? Entonces, sí creo que es un factor a considerar el tema de la inseguridad y del crimen organizado, ¿no? Así es. Bueno, nos encontramos con Iván Carrillo. Iván Carrillo lo pueden encontrar también en sus redes sociales. Al final vamos a pedir que nos las repita, ¿no? Iván, vamos, si te parece, vamos a hacer un corte. Estamos en el podcast Guillermo a Fondo con su amigo el periodista Guillermo López Portillo. Estamos en YouTube, también estamos en Spotify y en otras redes sociales. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Guillermo a Fondo llega a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopezportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el podcast Guillermo a Fondo, ya en esta tercera temporada. Y hoy tengo a Iván Carrillo. Es comunicador, pero también activista y experto en uno de los temas pues, más difíciles de entender y más difíciles de tratar, como es el cambio climático. Pero Iván, te decía yo, si nos pudieras comentar 2 o 3 de tus grandes reportajes que te han marcado y en el que tú también has puesto tu huella a lo largo de los últimos años, si no los puedes comentar, por favor. Claro que sí, Guillermo, y gracias por la oportunidad de compartir a veces el tras bambalinas de estas historias. Y yo voy a hablar o te voy a contar sobre un reportaje que hice en el 2021, pero que cobró vigencia ahora con la segunda temporada de Trump, con la segunda administración de Trump, porque en ese entonces cubrí la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en el área entre Sonora y Arizona. Y lo que fui a ver era cuál es el impacto de esta muralla que construyó Trump en
en la frontera mexicana, bueno, en la frontera entre México y los Estados Unidos, y sobre todo la pregunta era, ¿qué le está pasando a la biodiversidad? Y lo que encontramos ahí, y que fue descrito de mano de científicos, fue pues muy triste, trágico, ¿no? Realmente esta muralla de Trump, además de afectar obviamente a la población humana y al paisaje, porque se siente como bien describió un habitante de la región como si tuvieran puesto si tuvieran pasado un cuchillo en el pecho. Así se ve el paisaje, se ve dividido como por una hoja de acero. Pero más allá de eso, pues el impacto que tiene hasta la fecha en fauna mayor, es trágico, porque las fuentes de agua, las principales fuentes de agua quedaron del lado de Estados Unidos. Entonces, imagínate desde jabalíes, zorros, pumas, hasta jaguares, de pronto tienen una pared en medio que les impide llegar a las fuentes de agua. Eso te cuenta toda la tragedia que a lo mejor estamos imposibilitados de narrar, pero imagínate cuántas especies, cuántas familias animales están de la noche a la mañana sin agua, sin acceso al agua en uno de los lugares más secos y calientes del mundo, como es el desierto de Sonora. Esa tragedia me tocó narrarla, por lo menos parcialmente, hace poco, pero me llamó la atención que cobrara vigencia como cobró vigencia Sí. todas las decisiones de Trump ahora que Ajá. regresó, ¿no? Iván, este trabajo, ¿cómo se llama y en dónde lo podemos seguir? Se llama, se llama Naturaleza Interrumpida. Se puede encontrar en el Universal, en el periódico El Universal, y se puede encontrar en una revista que se llama Noble Magazine en Estados Unidos. Pero para lectores de habla hispana, aquí lo voy a poner en el chat para que luego, si tú lo quieres poner, Noble Sí. Magazine. Este, Ahí está en inglés y en español, en No Google Magazine, y en el Universal también se puede encontrar esta historia donde además pues me encontré con personajes que he descrito en otros foros como el que mencionabas ahorita, Aprendemos Juntos, a Elsa, que es esta mujer que se ha hecho a la labor de llenar tinajas de agua y distribuirlas en medio del desierto, pues para evitar, o por lo menos para paliar un poco la sed de los animales, ¿no? Pues realmente una heroína ambiental, lo que te Ajá. decía. En este caso, tú haces lo que es la investigación, ¿grabas o hay algún equipo contigo que te acompaña o tú solito escribes, tomas fotos o con quién está En acompañado? este caso, como era una colaboración para esta revista, trabajo solo. Momo, cuando tú lo sabes, cuando hacemos documentales y programas de televisión, pues sí, solemos ser cuatro, cinco, seis personas, dependiendo del tamaño del proyecto. Pero en este caso fui yo solo, yo hago la cobertura, las fotografías y con un guía, Federico Godínez, que él fue director de la reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar. Es exdirector, pero además él vive en la región, entonces fue un guía excepcional, me llevó a conocer todos los lugares, me planteó la situación, me explicó, e incluso su hijo me ayudó con las tomas de dron, ¿no? Ajá. Entonces, Excelente, vamos a buscar este trabajo. Iván, otro que recuerdo, el de Xochimilco, ¿no? No, creo que ganaste algún premio con este trabajo. ¿Y en dónde lo es otro que publicaste? ¿Y cobró y cómo vigencia, se llamó? es otro reportaje que cobró vigencia, pero en las redes sociales, que Sí. fue la historia de la búsqueda, la recuperación del ajolote, el lambistoma mexicano, porque hay varias especies de ajolotes en México, pero este es el emblemático y además este es el endémico de lo que fuera el Gran Lago de México. Y ese Ah, reportaje lo y que ahora las patrullas de seguridad pública de la Ciudad de México adoptaron este publiqué emblema, ¿no?
y también está en los billetes, Sí. o sea, el ajolote felizmente ha tenido un auge en su popularidad. No, desafortunadamente no podemos decir con respecto a su conservación lo mismo. El último censo, cuando yo lo hice fue en 2016, lo publiqué en la revista National Geographic, se llamó el reportaje Ajolote, un dios en peligro de extinción. Y en ese momento se estaba llevando a cabo el censo, se acaba de llevar a cabo el censo y se habían localizado 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ahorita, este año, a principios de este año, se llevó a cabo un nuevo censo y hay muy malas noticias, ¿no? Sí, Realmente y actividades que hay que tener mucho cuidado. Alguien organizó una actividad y puso a los ajolotes para que la gente los tomara y jugara con ellos. No, esto no está bien. Hay que y lo respetar la reintrodujeron vida, porque la escasa vida silvestre que nos queda. No es para que la tengamos en casa ni para que la estemos tomando o destruyéndola. fue una actividad muy desafortunada a la que te refieres, Guillermo. Es un proyecto ahí en Xochimilco, no es el proyecto de Luis Zambrano, es otro proyecto de reintroducción de ajolotes que tienen efectivamente, vamos a decirlo así, burdamente una fábrica de ajolotes, o sea, tienen todas las instalaciones para recrear a los ajolotes, pero en su visión reintroducirlos es casi casi meterlos de nuevo al lago y justamente la visión de Luis Zambrano es todo lo contrario, o sea, primero tenemos que regenerar el lago, el medio ambiente en Ujú. los amantles y luego reintroducirlo, porque si no reintroducirlo es Y mandarlo a la hay un muerte. proyecto que la verdad es que no estoy bien enterado, pero me gustaría también hacer el reportaje de algunas entrevistas para canalizar estos drenajes de Xochimilco y que no se vayan hacia la parte pues, que queda todavía de canales, ¿no? Acabo de estar, Iván, y la verdad es que va muchísima gente como turistas, lo aprecian, pero mucha gente nada más va a ponerse borrachos y creo que Xochimilco merece algo más que esto. Pues lo dice bien Luis Zambrano, o sea, tenemos que pensar Xochimilco más allá como que una cantina flotante, que es lo que hemos tenido Exactamente. acostumbrado. Y Y acabamos de estar hace unos días, y la verdad es que en la tarde ya pasar por ahí caminando ya era de riesgo para mi esposa y para mi hija de 10 años. sí, y además yo les invito a quienes nos están escuchando a que vayan un día temprano a Xochimilco a las 7 de la mañana y se vayan en una chinampa, en una, ay, se me olvidó el nombre, no, no es la chinampa, ¿verdad? No, bueno, en una Trajinera, la trajinera, trajinera. que se vayan, que pidan que los lleven a la zona ecológica y la zona ecológica es maravillosa. Ahí, ahí, ahí está tu hija que la mencionabas. Ah, sí, no te escucho, Guillermo. Ay, perdón, es parte de la vida híbrida que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Y y que se vayan a la zona ecológica y es maravilloso, van a descubrir un paraíso de aves, de clima, de árboles, etcétera, y a lo mejor eso les cambia la visión de Xochimilco, porque en verdad es mucho más Sí, que y un sí lugar para ir a relajar. hay este tipo de recorridos con comunidad originales. Hay que buscarlos y buscar gente que También hay recorridos nocturnos. también. Iván, antes de que se nos olvide el tiempo, un último reportaje que nos puedes comentar en 2 minutos también, o que te ha dejado marcado y que también Pues en quisiéramos dos que nos minutos compartieras. No lo olvides, fotos y algo de imagen de te voy a perfil, compartir materiales, ¿no? pero en 2 minutos te voy a hablar del reportaje de el vuelo del regreso del Cóndor de California. Y lo voy a decir dando un dato, contrastando un dato. En los años 30 del siglo pasado, el Cóndor de California desapareció de México.
quedó extinto oficialmente. Y en los años 70 quedó extinto oficialmente en vida silvestre en los Estados Unidos. Hoy, gracias a los esfuerzos de recuperación de científicos y científicas en Estados Unidos y en México, hay 500 cóndores de California y 50 de ellos viven y sobrevuelan en territorio mexicano. Eso es una historia de éxito, de regreso de la y fuiste vida. a Sierra de San Pedro. Estuve en la Sierra de San Pedro Mártir, ahí mando un También saludo. tu servidor es un recorrido espectacular. Simplemente llegar y antes de ver los cóndores es alucinante, pero si llegas y tienes la oportunidad de verlo, es algo que sí nos marca. Ver estos animales majestuosos y en su propio ecosistema, Que ¿no? regresaron, Guillermo, porque estuvieron extintos oficialmente muy poco tiempo, pero ha tardado muchísimo, ha sido el trabajo de la ciencia, de investigadores, de comunidades, etcétera, y hoy están de regreso. Dime si no es esperanzador. Entonces, sí se puede transformar lo que echamos a perder, claro que se puede, pero cuesta trabajo. Entonces, lo mejor es evitar echarlo a perder. Esa es la Y lección. muy bien, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Creo que podríamos platicar, se me quedaron otros 3 temas de los cuales sabes mucho, pero sí, para un posterior encuentro, y que son ecosistemas que siguen vivos, que también has estado por ahí, y los dejamos para la próxima. Pero si nos puedes dar tus redes para encontrarte y en qué actividad estás haciendo ahora en España. Mira, mis redes son @carrillazo e Iván Carrillo. Como cualquiera de esas dos me pueden encontrar. Y tengo voy a lanzar un nuevo canal de YouTube. Se llama Celsius Media. Celsius Media o Celsius Media va a estar en YouTube y vamos a estar junto con Octavio Aburto haciendo temas de difusión ambiental. ¿Y qué actividad estoy haciendo acá en Valladolid? Me vine a vivir con mi familia. Mi esposa es de acá de España, entonces nos vinimos a vivir y desde acá voy a estar produciendo este programa Celsius, que también es un sitio de noticias ambientales y también vamos a estar en redes. Entonces aprovecho el espacio, Guillermo, si me permites, de invitarlos a seguirnos el 1 de septiembre. Hacemos lanzamiento oficial de Celsius y espero que pues, sea un programa, desde una plataforma desde la cual poder continuar esta conversación, compartir, escuchar a la gente y pues Con todo seguir. gusto, ahí estaremos y la vamos a poner también en mi propia red para darle más difusión. Gracias, Iván. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Vendrux y hasta la próxima.